El último martes de agosto de este año entramos en lo que llamaríamos déficit ecológico, o sea, los recursos de la tierra no fueron suficientes como para sustentar la vida en este planeta. Estamos en crédito. ¿Qué significa eso? Bueno, tenemos un solo planeta. Sin embargo, vamos a requerir luego 2 planetas para sustentarnos ambientalmente. ¿Estamos conscientes de lo que estamos haciendo? Solo hay un mundo, una tierra, y solo aquí se ha encontrado vida, en ninguna otra parte del universo. Sin embargo, estamos en peligro de extinguir toda la vida en este planeta. En Chile, como estamos, ¿qué dice Dios al respecto? Bueno, desde el Museo de la Casa de Eduardo Frei Montalva, hoy Hazte Cargo explora este urgente tema. Greenpeace siempre la asociamos con este tema, barcos salvando ballenas o de alguna manera u otra siendo arrestados hoy como en Rusia para salvar la vida en este planeta, y por eso es importantísimo tener con nosotros hoy un gran privilegio a Samuel Leiva, coordinador de la campaña de Greenpeace en Chile. Bienvenido, Samuel, a Hazte Cargo. Muchas gracias. 15 años con Greenpeace. 15 años trabajando, ¿no es cierto?, en diferentes campañas, desde salvar la Patagonia con el proyecto Lumisa en el 2004, los alerces después, qué sé yo, la contaminación por el río Cruces, también el tema de los transgénicos, bueno, la ley de pesca actualmente, y ahora estamos desarrollando una campaña para ver el tema energético en el país y además también proteger los glaciares, que es la agenda que tenemos actualmente. Pero yo he estado en diversas luchas medioambientales, no solo aquí también, sino que también en otras partes. Muchos los ven como fanáticos que exageran el tema, otros quisieran que borrarlos del mapa porque están inmiscuyéndose en áreas de desarrollo de energía nacional, etc. Pero alguien tiene que agradecerles por lo que hacen para tratar de, como dijo, salvar la vida en el planeta. Cuéntanos, Samuel, hace el último martes de agosto, dicen que el mundo pasó una línea, pasó porque consumió ese día, último martes del agosto pasado, todo su crédito en lo que son recursos naturales. O sea, estamos en déficit ecológico. Explícanos esa situación. Bueno, básicamente hay una huella, ¿no es cierto? Una huella que uno va dejando en función del consumo, tanto de bienes como otros recursos como electricidad, por ejemplo, energía, y donde uno tiene, el planeta tiene la capacidad de entregarnos esos recursos y volver a generarlos, ¿no es cierto?, para poder generar la vida o permitir la vida en el planeta. Depende de cuánto desarrollo hay, Evidente, o sea, agricultura, ¿no es verdad? Si todos tuviéramos los niveles de consumo que tienen las grandes economías mundiales, el planeta no tendría la posibilidad de regenerar esos bienes para poder que todos tengan el acceso a eso. Sí. O sea, las diferencias en economía han permitido un poco que este nivel se haya retrasado. Pero tenemos hoy día una forma de relacionarnos con el planeta que nos hace olvidar nuestra huella ecológica y nuestro consumo, tanto de bienes como decía de otros commodities, y no estamos considerando de que estos son finitos, no son infinitos. Y tenemos un planeta que permite, ¿no es cierto?, hoy día la generación de esos bienes y recursos que estamos diezmando su capacidad. Imagínate que en Chile
hasta hoy tenemos el 60-70% de las pesquerías sobreexplotadas, tenemos un problema de generación de agua, tenemos, se ha disminuido, ¿no es cierto?, la cobertura de bosque. Entonces tenemos una agricultura que está siendo también amenazada por cultivos transgénicos y además esto también tiene que ver con, claro, una huella ecológica global, pero hay otros parámetros como que dice la FAO de Naciones Unidas, señala que el 40% de los recursos comestibles se pierden no porque no estén disponibles para las poblaciones a nivel mundial, sino que la población no tiene los recursos para comprar esos alimentos. Ok. Algunos dicen que todo esto es exagerado, que efectivamente desde Malthus se ha ido proponiendo que el mundo está por acabarse y que efectivamente Greenpeace sería uno de los que agrega su voz en un día de hoy, en un mundo moderno. Cuéntanos, ¿hay motivo para realmente preocuparnos, tener temor de la situación presente? ¿O ves tú esperanza? Temor es difícil hablar de temor, porque cuando uno tiene mucho temor, eso tiende a generar inacción. La usé deliberadamente porque mucha gente efectivamente me expresa temor en el mundo pastoral de lo que está pasando, pero... Pero de todas maneras hay que considerar de que hay un riesgo inminente. Uno de los grandes flagelos que ha producido, y ahora a la luz también del último informe del IPCC, que es el Foro Mundial sobre Cambio Climático, ha señalado que el 95% del cambio climático, de la aceleración del calentamiento global, lo cual ha permitido eventos extremos del clima, es un flagelo real y que va a agudizarse a lo largo, ¿no es cierto?, de las próximas 5 décadas. Es más, Chile está dentro de los países que tienen extrema vulnerabilidad a los cambios climáticos. Y ya se ha adelantado en algunos estudios los glaciares. donde los glaciares se van a estar derritiendo, pero también tienen un tema con el sector minero. El sector minero también es la principal amenaza de los glaciares, de forma inmediata. El cambio climático es uno de ellos también, pero la actividad minera es mucho más. Pero de todas maneras vamos a tener una dinámica del cambio. O sea, el país que tú viviste, el país que yo voy a vivir va a ser distinto al país que va a vivir nuestros hijos, porque va a haber una dinámica de cambio climático donde el desierto va a avanzar a la zona central, el desierto va a tener algunas zonas de sabana y la zona central se va a ir más al sur, a la zona que decimos centro-sur, Concepción, Chillán, donde vamos a tener niveles, digamos, de mayor temperatura. Santiago va a tener mayor temperatura que lo que tenemos hoy día. Los inviernos que antes estábamos acostumbrados no los vamos a tener. Y esas son las proyecciones para nuestro país. Y más importante que temperaturas y avances de desierto y elementos como eso que afectan directamente. Claro, cuando uno habla desde el punto de vista de una dinámica ecosistémica es mucho más difícil explicarlo. Pero ya el gobierno británico hace años atrás le pidió a destacado economista John Stern que planteara cuál iba a ser desde el punto de vista económico esta influencia del cambio climático y señaló que si lo hacíamos en ese minuto iba a costar 1% del PIB mundial. Si lo hacíamos 10 años, 20 años después, esto iba a ser mucho más dramático. Mucho más. Y eso podría llegar a niveles de hasta un 10% del PIB. Imagínate lo que es eso en términos de recursos económicos. Pero Samuel, ya que hay tanto interés económico invertido ya y grandes potencias, Estados Unidos, China, Japón, involucrados en esto, se ve tan difícil que ellos recapaciten y cambien su sistema energético o de explotación de los recursos naturales, minerales. ¿Cómo ves tú? ¿Hay alertas que cosas cambiarían la mentalidad? Y si tú fuera, por ejemplo, tuvieras la varita mágica de las Naciones Unidas a tu cargo, ¿qué sería necesario? Primero, coméntame, ¿no es cierto?, los intereses y segundo, ¿qué haríamos? Sí, mira, los intereses uno los puede reflejar. La Convención Marco sobre el Medio Ambiente planteó 2 grandes convenciones. Uno que tenía que ver con la Convención de Biodiversidad, que es para proteger y darle
una ayuda, ¿no es cierto?, a la pérdida de biodiversidad, y la otra tenía que ver con desertificación. Sí. La desertificación no la conoce nadie, pero la de biodiversidad tiene plazos y planes que agrupan a las naciones para poder darle un respiro y cuidado a la biodiversidad. Sin embargo, uno de los principales factores que van en contra de esa iniciativa tiene que ver con el control que hoy día tienen las corporaciones, que muchas veces tienen mucho más poder que los países. Claro. Y las corporaciones han tenido un rol fundamental en desmedro de políticas públicas de mayor y largo plazo. Y lamentablemente hoy día no existe un balance de fuerzas de lo que quieren los países desde el punto de vista del beneficio público en contra de lo que quieren el beneficio privado de estas grandes corporaciones. Y de hecho, yo estando presente en las negociaciones de la Convención de Biodiversidad, hemos visto que se está tratando de analizar el cuidado del medio ambiente desde el punto de vista económico, justamente para poder hablar en el mismo discurso con las grandes corporaciones que tienen coartado o limitado estas políticas públicas en beneficio más colectivo. Entonces, ¿qué haría yo? Si tuviera el poder de poner alguna cosa, yo creo que crearía un tribunal de responsabilidad corporativa, porque no hay que olvidar que la asociatividad comercial para generar recursos privados es una forma de la economía estatal para generar beneficios sociales y no sencillamente generar beneficios económicos para una sola interés. Estarán ligados cada vez más inevitablemente, por lo tanto lo que estás proponiendo es de alta racionalización de estos temas. Samuel, muchísimas gracias por este breve momento, nos has dado mucho entendimiento sobre este tema y esperamos que el Señor les bendiga a los que trabajan por el cuidado de nuestro planeta y de la vida en este planeta. Eso es muy importante porque a veces confundimos el discurso y decimos que es salvar el planeta. El planeta va a poder seguir muchos años más sin vida. Lo que hay que evidentemente proteger es la vida en el planeta. Muchísimas gracias, Samuel. Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Desde 1987 que estamos consumiendo los recursos naturales del planeta más rápido de lo que pueden reponerse. Casi 30 años después, las necesidades de la población mundial superan en un 30% lo que la Tierra puede producir y la tendencia se intensifica a raíz del crecimiento demográfico y el aumento del consumo per cápita. Según la Red Global de la Huella Ecológica, hoy requerimos de 1,5 planetas más para satisfacer las demandas de recursos naturales renovables, y lo más probable es que necesitemos 2 planetas enteros para mediados de este siglo. Esta situación es comparable a tener gastos que constantemente exceden los ingresos, un comportamiento ya habitual y con consecuencias indiscutibles como el cambio climático. Países como China, Japón, Francia e India gastan mucho más de lo que ellos mismos producen. Y Chile no se queda atrás, puesto que necesitaríamos 4 territorios chilenos más para equilibrar nuestro nivel de gasto. Pero también hay países como Australia, donde su población consume solo la mitad de lo que el país genera. ¿Qué estamos haciendo para cuidar nuestros recursos naturales? ¿De qué forma podemos enfrentar estos cambios que vienen? Un informe de Naciones Unidas debía alertarnos. Necesitamos que alguien nos interprete eso, y qué mejor que tener a alguien que es un abogado experto en Derecho Internacional del Medio Ambiente con más de 15 años de trayectoria especializada en regulación y sustentabilidad ambiental. Bienvenido, Miguel Fredes, a Hazte Cargo. Muchas gracias por la invitación. Explícanos un poquito este informe que tú también conoces. Danos las buenas y las malas noticias. Bueno, la mala noticia es que hay certeza, y esta certeza ha llegado al 95%, de que el hombre es causante del cambio climático, del calentamiento global. Por lo tanto, los escépticos del cambio climático quedan afuera en esta suerte de incerteza. ¿Qué decían ellos? Ellos decían que había otros factores como, ¿no es cierto?, el sistema solar, los ciclos del carbono, pero lo que se entiende es que el ser humano, por su actividad,
es el generador del cambio climático. Ya. Y eso da la oportunidad a la vez de ser a la vez la solución del cambio climático. Bien, bien, ok. Y para eso hay que trabajar en aquellas áreas donde el mismo informe señala que somos vulnerables. Por ejemplo, el cambio climático explica que los factores están asociados a, ¿no es cierto?, a las emisiones. Emisiones. Y el tema que conversábamos informalmente es que obviamente los países, los grandes emisores como China y Estados Unidos necesitan un acuerdo político global. En ese acuerdo político global se tienen que poner de acuerdo cómo ellos reducen sus emisiones, porque lo que sucede es que son los países pobres los que sufren los efectos del cambio climático, y para eso hay que tener un acuerdo de estos países que son a la vez ricos y emisores. Sí. ¿Cómo llegar a esos acuerdos de lo que tú llamas sustentabilidad ambiental? Explícanos eso un poquitito. ¿Qué es sustentabilidad ambiental y cómo se logrará? Bueno, la sustentabilidad es una definición muy sencilla, pero tiene que ver con la responsabilidad entre generaciones que ocupan, ¿no es cierto?, nuestro planeta. Cuando hablamos de sustentabilidad hablamos de la racionalidad del uso de los recursos naturales. Tú mencionabas, por ejemplo, cuántos planetas necesitamos para mantener nuestros umbrales de desarrollo. Sí, hablábamos informalmente de eso, sí. Y lo que importa es saber cómo nosotros de forma inteligente, y ahí tiene que ver la ciencia y la tecnología, de lograr que este uso de los recursos, el agua, ¿no es cierto?, el suelo, la biodiversidad, tengan un uso sustentable, aplicable, a que permita a su vez, y eso lo creo que todo lo que somos padres nos interesa, es que las generaciones que vienen tengan la misma probabilidad de desarrollo que la que tuvimos nosotros. Pero la sobrepoblación no nos indica ya que eso será casi imposible. Bueno, lo que pasa es que la ciencia, el conocimiento de la tecnología y la ciencia hasta ahora es limitado. Si tú ves el desarrollo que tuvo la ciencia en el principio del siglo pasado, nadie imaginaba que nosotros podríamos, ¿no es cierto?, captar el sol y de eso generar energía. Yo no sé si tú sabes, pero por ejemplo, Islandia hoy genera el 99% de su energía a través de la geotermia. Bien. Eso es porque, ¿no es cierto?, la tecnología y la ciencia se unen. ¿Y qué recomiendas para Chile? Bueno, en Chile tenemos una dependencia bastante fuerte respecto de los combustibles, Malo. carbón y el petróleo, y por eso es que nuestro objetivo como país debe ser construir y diversificar la matriz energética. O sea, debemos tener un aumento de las energías renovables no convencionales para poder desarrollar otras actividades económicas. Pero, por ejemplo, usar el desierto para largas captaciones de radiaciones solares. ¿Qué tipo de energía ves tú en Chile sustentable? Bueno, Chile tiene un potencial gigantesco en temas geotérmicos. Claro. Lo que pasa es que es el huevo o la gallina. Por una parte se señala que es muy caro generar energía geotérmica, pero por otro lado, tú no puedes depender de un solo tipo de energía. ¿Hidroeléctrica? Hay hidroeléctrica, pero a la vez, por los efectos del cambio climático, al bajar los caudales ecológicos y de los recursos hídricos que ¿no es cierto?, producen la energía hidroeléctrica, tú tienes que pensar en otros. Y tenemos la mareomotriz, tenemos energía solar, como lo dijimos, y además tenemos el fuente de energía eólica. Claro. Los parques eólicos en el mundo, en países como España, por ejemplo, en el sur de España, constituyen una fuente muy, muy importante, Alemania, Dinamarca, y eso está a su vez asociado al desarrollo. Alemania, por ejemplo, si tú ves el desarrollo que tuvo el país más fuerte de la Unión Europea, es el campeón internacional de las energías renovables. ¿Por qué? Porque ellos, como país, mirando al futuro, tienen planes de desarrollo a largo plazo, y dentro de eso tiene que ver las energías renovables no convencionales. Ok. Tú escuchas de repente voces que dicen, pero se están exagerando toda esta cosa, demasiado exagerado. Malthus hace años, ¿se acuerdan? Decían que iba a acabarse el mundo cuando la población del mundo no era más que unos 10 millones, algo así, parecía. ¿Estamos exagerando el tema? Y si no, tú como abogado, ¿qué dirías son las urgencias pero imperativas
ahora, ya, now, para desarrollarnos en forma Sustentable. sustentable, beneficial? Bueno, yo creo que por un lado lo que hablamos son las energías renovables no convencionales, pero son los incentivos económicos que deben establecer la ley para que yo haga atractivo el hecho de desarrollar una energía renovable no convencional. Dame un ejemplo de eso, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tuviera hoy un incentivo para que el proceso de producción y de venta, Ya. ¿no es cierto?, distribución de la energía Sí. solar a través de la matriz, tuviera, ¿no es cierto?, yo un 45-50% para que se ingresara, yo podría económicamente financiar un proyecto a largo plazo. Ok. Lo mismo ocurre con, ¿no es cierto?, la mareomotriz. Sí. Si hay incentivos a la investigación y a la tecnología, Sí. efectivamente va a haber inversión, ¿no es cierto?, por portafolios de inversión hacia esas energías. Ese por un lado. Segundo, uno debe crear mecanismos serios de fiscalización Ya. a aquellas fuentes, ¿no es cierto?, contaminantes para verificar las emisiones que, ¿no es cierto? Intentos a eso ya se han visto, ¿no son suficientes en Chile? Lo que pasa es que si uno ve que en Chile hay 12.000 proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental, uno debería cuantificar cuántos funcionarios tiene hoy para evaluar y fiscalizar todo ese tipo de proyectos. Ya te entiendo, sí. Ese es un tema que es gravitante para el desarrollo. Bueno, presumiblemente la buena noticia de todo esto es que si, como dice Miguel, se ha comprobado que el causante es el ser humano, 95% del causa es el ser humano. Entonces, hay algo que pudiéramos hacer al respecto. Entonces, a nivel internacional, tuvieras tú una extraordinaria posibilidad La varita mágica. claro, de legislar para el mundo entero. ¿Cómo lo harías? ¿Qué necesitamos en el mundo para revertir esta mala noticia? Bueno, yo creo que lo que podríamos hacer si tuviéramos esa varita mágica es lograr sentarse a la mesa a los mayores emisores. En este momento Estados Unidos, se China. sabe, incluso China ha superado, ¿no es cierto?, levemente a Estados Unidos por los umbrales de desarrollo, y en esa conversación debería fijarse políticas concretas de incentivos a que haya una transformación y no dependencia, porque efectivamente tenemos fuentes y que efectivamente Estados Unidos como país desarrollado puede permitir que la investigación, el desarrollo, la tecnología vaya derechamente a cambiar, ¿no es cierto?, a una mutación de la tecnología que es fácil, ¿no es cierto?, facilista, del petróleo a pasar y del carbón a pasar a lo mismo que China. Sí. Pero China, curiosamente, mientras hablamos, tenemos esta conversación, China está avanzando y se está convirtiendo además en un gran productor de energías renovables no convencionales. Me imagino que tienen que hacerlo, porque si no su futuro también será eclipsado, ellos mismos se dan cuenta. Miguel, muchísimas gracias por darnos no solo agudas y percepciones al día del tema, sino también incentivo de hacer lo que Dios dijo que tenemos que hacer, cuidar la tierra en la cual nosotros vivimos. Muchísimas gracias. Muchas Y nosotros seguimos con más Hazte Cargo. Hoy, un niño dejó de trabajar en esta esquina. Hoy, un niño dejó de pasar sus tardes en la calle. Hoy, un niño volvió a jugar solo por diversión. Hoy, un niño fue apadrinado en World Vision. Vive la experiencia de transformar la vida de un niño y también la tuya. Apadrina a un niño hoy en World Vision y ayúdalo a cambiar su futuro. Es sorprendente cuánto la Biblia misma nos habla de este tema, de cuidar nuestro medio ambiente, cuidar la tierra, de respetar al ser humano. Pues desde el mismo Edén, Dios le habla a Adán que debe cultivar, fructificar, cuidando el cultivo del jardín que le ha dado. Responsabilidad ecológica. Y sin embargo, lo poco que le hacemos caso a la Biblia, la crisis ecológica de la cual hemos hablado en este programa, refleja aquello. Me acuerdo que recién convertido a Cristo personalmente, boté un papel como solía hacer y me vino una convicción del Espíritu Santo que era pecaminoso incluso
dar a este medio ambiente en el cual vivimos ese tipo de basureo. Obviamente, la sencillez de Jesús, el amor de Jesús a la naturaleza, a las personas, el cuidado de Jesús, el cuidado de Dios por su creación, debía motivarnos en estas cosas. No debemos ser parte de una cultura de despilfarro. Debemos cuidar, ser en ese sentido cuidadosos. Somos también sencillos. Somos quienes amamos y respetamos, mantenemos, cuidamos, limpiamos nuestro medio ambiente. Bueno, Cristo de nosotros espera aquello. Es incluso un pecado, como recién reconocieron ciertas declaraciones de la iglesia, que nosotros corrompamos nuestro medio ambiente. Así, con Hazte Cargo, siempre buscando temas de importancia, les saludamos en toda Latinoamérica, en España, en partes de Norteamérica, y les pedimos que nos conversen, que nos envíen sus escritos, que se comuniquen con nosotros para poder así preparar más programas de Hazte Cargo. Hoy día una forma de relacionarnos con el planeta que nos hace olvidar nuestra huella ecológica y nuestro consumo, tanto de bienes como decía de otros commodities, y no estamos considerando de que estos son finitos. Bueno, la mala noticia es que hay certeza, y esta certeza ha llegado al 95%, de que el hombre es causante del cambio climático, del calentamiento global. Es incluso un pecado, como recién reconocieron ciertas declaraciones de la iglesia, que nosotros corrompamos nuestro medio ambiente.